la ingeniera Pamela Gómez Martínez, que será su presentadora el día de hoy en este seminario. Voy a comenzar compartiendo mi pantalla. Comenzamos con la presentación. El día de hoy vamos a tener una introducción a la estadística. La agenda es la siguiente. Vamos a tener una definición, una introducción a la estadística descriptiva, que va a ser nuestro tema de estudio, que son variables, la tabla de distribución de frecuencias y cómo elaboramos una tabla de distribución de frecuencias, medidas de tendencia central y medidas de dispersión. ¿Qué es la estadística? Es una área de la matemática que recolecta, analiza, presenta e interpreta datos para la toma de decisiones. La estadística se divide en dos. En estadística descriptiva, también llamada deductiva. Esta trabaja con una tabulación de datos. Esta la podemos trabajar con una presentación gráfica y para calcular medidas. Tenemos un ejemplo. ¿Dónde aplicamos nuestra estadística descriptiva? Nosotros la aplicamos a la estadística descriptiva en educación, en un análisis deportivo, en medicina. Esto quiere decir que vamos a tener datos reales y concretos. En educación, números de estudiantes, en medicina, todo lo que son exámenes médicos. Son datos reales que vamos a tener. Eso estudia la estadística descriptiva, también denominada estadística deductiva. La estadística inferencial, o también denominada estadística inductiva, realiza afirmaciones de naturaleza probabilística. A partir de datos encontrados vamos a tomar una decisión. Esto lo trabajamos en un sondeo de intención de votos. Las famosas encuestas. Esto es una estadística inferencial, inductiva, porque en base a los datos tomados vamos a hacer una probabilidad de un sondeo de intención del voto. ¿Sí? En una encuesta son solo sondeos. En base a probabilidades daremos un resultado. No es como la estadística descriptiva, datos concretos. ¿Sí? Entonces tenemos que a partir de estos datos va a tomar una decisión. Seguimos. Nuestro objeto de estudio aquí en la estadística va a ser la estadística descriptiva. En esa nos vamos a centrar porque es la que maneja nuestros datos reales con los que vamos a trabajar. Para nosotros poder trabajar, necesitamos tener unos conocimientos previos, que van a ser algunos conceptos que nos van a ayudar a trabajar de mejor manera con una estadística descriptiva. Tenemos, por ejemplo, ¿qué es un elemento? Un elemento es una persona u objeto que contiene información que se puede estudiar. Por ejemplo, tenemos una persona. Ese va a ser nuestro elemento. Esta persona va a tener información que podemos estudiar. ¿Qué tiene una persona? Edad, género, peso, estatura, nacionalidad, diferentes características, diferente información que podemos estudiar. Nuestro elemento va a ser nuestra persona. Población. La población es el conjunto de elementos sobre el que se va a estudiar, ¿sí? Es el conjunto de elementos sobre el que se va a estudiar una característica. Por ejemplo, nosotros tenemos a los estudiantes de preescolar. De estos estudiantes de preescolar vamos a estudiar el peso, ¿sí? Entonces nosotros tenemos aquí los estudiantes de preescolar, va a ser nuestra población. Estudiantes de preescolar, nuestra población. La población se divide en infinita y finita. La finita quiere decir que tiene
Número de elementos finitos, número de elementos que podemos contar. Por ejemplo, los estudiantes de preescolar, número de elementos que podemos contar. Infinito, número de elementos que no podemos contar. Por ejemplo, los números pares, los números impares, son números de elementos que no podemos contar. La muestra. Muestra es el subconjunto o parte de la población sujeta a estudio. ¿Qué queremos decir con la muestra? Cuando nuestra población es demasiado grande, es muy grande, nosotros necesitamos ocupar solo un pedacito, una muestra. Les pongo un ejemplo. Tenemos nuestros niños de preescolar en una institución educativa. Quiere decir que estos niños de preescolar van a ser los niños que entran desde inicial 1, inicial 2, primero de básica, que ellos son los preescolares. Entonces, estos niños se conforman de un gran grupo, pero nuestra muestra va a ser solo los niños de 2 años. ¿Sí? Entonces, es solo una muestra, es un conjunto, un subconjunto de toda la población. Veamos lo que son las variables. Las variables. Las variables es la característica que se asocia a un elemento. Las variables se dividen en 2 grandes grupos, cualitativas y cuantitativas. Hablemos primero de las cualitativas. Como su nombre lo dice, son cualidades. Estas cualidades no pueden ser medidas con números. Son simplemente datos estadísticos. Cualidades son la cualidad que tiene el elemento. Las cualitativas se dividen en 2, en nominales y en ordinales. Las nominales, no hay un orden específico. Pueden ser variables cualitativas nominales, un estado civil. El estado civil es soltero, casado, viudo. No existe un orden específico que usted lo pueda poner. Mientras que las variables cualitativas ordinales existen un orden, pero no se pueden contar, no pueden ser medidas, como por ejemplo las posiciones de ganadores de un concurso. Primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. Sí, estas no podemos contar, simplemente podemos darles un orden. Las variables cuantitativas. Las variables cuantitativas también se dividen en 2, en discretas y continuas. Estas cuantitativas, como su nombre lo dice, se expresan por medio de números, ¿sí? Estas sí se pueden contar. Las variables cuantitativas discretas toman un valor finito de valores puntuales, como por ejemplo, número de estudiantes, número de materias de nivelación, número de profesores. Esto es una variable cuantitativa discreta. Las variables cuantitativas continuas son las que tienen un número infinito de valores, como por ejemplo el peso y la estatura. Si le dicen a usted, el peso de un niño de preescolar es de 18.999999, es una variable continua porque no tiene fin. Sigue, no tiene fin, ¿sí? Eso es un número infinito. Es una variable cuantitativa que podemos contarla, pero es continua. Seguimos. También tenemos aquí un grupo de variables que también se dividen en unidimensionales. Quiere decir que se toma información de una sola característica. Por ejemplo, la edad de los niños de preescolar. Variables bidimensionales toman información de 2 características. Vamos a hablar ahora de la edad y del peso. Es una variable bidimensional.
y variables multidimensionales toman información de 3 o más características: edad, peso, estatura. ¿Sí? De más características. Ese es multidimensional. Vamos a hablar de la tabla de distribución de frecuencias. ¿Qué es la tabla de distribución de frecuencias? Nuestra tabla de distribución de frecuencias es una herramienta que nos permite ordenar los datos estadísticos. Nosotros ya tenemos nuestros datos estadísticos, ahora tenemos que ordenarlos. Para eso hay esta herramienta, que es una tabla de distribución de frecuencias. Nuestra tabla de distribución de frecuencias tiene los siguientes elementos. Como usted observa, tenemos aquí una tabla dibujada donde tenemos los siguientes elementos. Tenemos un número, un intervalo de clase, una marca de clase, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada y frecuencia absoluta relativa. Estos son los elementos que tiene nuestra tabla de distribución de frecuencia. Vamos a hacer paso a paso cómo llenamos esta tabla de distribución de frecuencia. ¿Sí? Como un ejemplo, vamos a trabajar mejor. Tenemos el siguiente ejemplo. Las edades de los estudiantes del curso de nivelación son las siguientes: 22, 19, 16, 23, 18, 25, 20, 24, 25, 16, 25, 16, 20, 23, 25, 18, 25, 23, 18, 25. Teniendo nosotros estos datos, vamos a analizarlos. Una vez analizados, vamos a hacer nuestra tabla de distribución de frecuencia, paso a paso. Primer paso, ordenar los datos. Estos datos que tenemos aquí, vamos a ordenarlos. Siempre es mejor, es conveniente por cualquier situación ordenarlos de menor a mayor. Ordenamos nuestros datos de menor a mayor. Saquemos nuestros datos de nuestro ejemplo. Primerito, contamos número de datos. ¿Cuántos datos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tenemos 20 datos, que es nuestra N, son 20 datos. Sacamos nuestro valor mínimo y nuestro valor máximo. Nuestro valor mínimo en este caso es el 16 y nuestro valor máximo es el 25. Vamos a sacar el rango. El rango es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Eso quiere decir que va a ser 25 menos 16. Nuestro valor máximo es 25 menos nuestro valor mínimo, que es 16, es nuestro rango. Esto se llama el rango. Ya vamos a ver para qué lo vamos a utilizar. Esto es el rango. El rango es igual a 9. Aquí es interesante que usted aprenda. Esta es una regla de Sturges. ¿Qué quiere decir esta regla? Esta regla nos calcula el número de intervalos. ¿Cuáles son los números de intervalos? Si usted observó en nuestra tablita, cuando comenzamos teníamos aquí un cuadrito, el primero en nuestra tabla de frecuencia, donde decía número. Y aquí estaban los casilleros. ¿Sí? Estos son nuestros números de intervalo. ¿Cuántos vamos a tener? ¿Cómo calculamos esto? Calculamos de la siguiente manera. Esto es una fórmula. Nada más, es una fórmula que usted tiene que saberla. No queremos deducir la fórmula, no queremos saber de dónde viene, solo queremos saber la fórmula.
1 más 3.322, logaritmo de n. Esto puede hacerlo en la calculadora sin ningún problema. Sí, esto nos calcula el número de intervalos. En nuestro caso nos da 5.322. Esto siempre se saca, siempre usted lo redondea al número inferior o al superior, dependiendo del caso. Redondeando esto me queda 5, porque es 0.3 al inferior, que es el 5. Ese es nuestro número de intervalos. Eso quiere decir que vamos a tener aquí 5 intervalos. 1, 2, 3, 4, 5, no más. El resto no nos interesa. Vamos a tener 5 intervalos. A. Vamos a calcular A, que en nuestro caso es la amplitud. La amplitud la calculamos. El rango menos el número, el rango dividido para el número de intervalos. En nuestro caso sería R sobre K. R sobre K me da a 1.8. De igual manera, nosotros redondeamos, en este caso al superior, que es 2. Esto lo estamos haciendo paso a paso. Son pasos previos para poder llenar nuestra tabla de frecuencia. Es paso a paso. Todo esto tiene que ir haciendo usted. Paso a paso, poco a poco, para poder llenar nuestra tabla de frecuencias. Distancia del intervalo o amplitud es 2. Distancia del intervalo. Ya vamos a ver acá cómo. Estos son solo pasos previos para poder llenar nuestra tabla de frecuencia. Vamos a ver, nuestro segundo elemento en nuestra tabla de distribución de frecuencias es el intervalo de frecuencia o clase. ¿Cómo calculamos esto? Es la variable o rango de la variable sujeto de estudio, ¿no? La distancia del intervalo o amplitud es 2. Recordará que eso ya hicimos. La distancia del intervalo o amplitud era el rango sobre el intervalo, el número de intervalos. Eso me da a la amplitud, que es era igual a 1.8, que lo redondeamos a 2. Tenemos nuestros datos ordenados que vamos a necesitar. Nuestra tabla de datos, número de datos 20, el valor mínimo 16, el valor máximo 25, el rango 9, el número de intervalos es 5 y la amplitud es 2. ¿Sí? Tenemos aquí nuestro intervalo de clase. ¿Cómo calculamos nuestro intervalo de clase? Nuestro intervalo de clase es esta distancia, la vamos a tomar como referencia, este 2. Entonces comenzamos. Nuestro primer número va a estar dentro de un intervalo. Va a estar dentro de un intervalo cerrado. Observe aquí, cerrado. Eso quiere decir que comienza con el 16, va hasta el 18, abierto. Esto quiere decir que no le incluye al 18. ¿Por qué vamos hasta el 18? 16 más 2, 18. Estamos solo sumando nuestra distancia de intervalos. 16 más 2, 18. Pero no le incluye al 18. Nuestro siguiente intervalo va a ser desde el 18, cerrado. Quiere decir que le vamos a incluir al 18 más 2, 20. El 20 ya no lo incluimos. Y así sucesivamente. El 20 que le incluye, el 22 ya no le incluye. El 22 le incluye y el 24 no le incluye. El 24 le incluye y el 26 no le incluye. Eso quiere decir que vamos a llegar aquí hasta un 25.999999, pero no vamos a llegar hasta el 26. Ese es nuestro intervalo de frecuencia o clase, ¿sí? Aquí le ponemos nuestra distancia de intervalo, vamos sumando el número. En este caso nos salió 2, pero puede salirnos 10. Sumamos 16 más 10, 26, así, etcétera, ¿ya? Ese es nuestro intervalo de frecuencia o clase. La marca de clase. La marca de clase es el punto medio del intervalo de clase.
Eso quiere decir que el punto medio de aquí. ¿Cómo sacamos el punto medio? 16. Aquí pues a simple vista se puede, pero habrá datos donde no pueda sacar de a simple vista. Entonces sacamos el punto medio. 16 más 18 dividido para 2. En este caso me da 17, 19, 21, 23 y 25. Esa es nuestra marca de clase, el punto medio del intervalo de clase. Estamos haciendo nuestra tabla de distribución de frecuencia paso a paso. Usted ve que la una depende de la otra, por eso hay que hacerlo en ese orden. La frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es el número de veces que aparece el dato en el intervalo de clase. Tenemos nuestros datos ordenados. Tenemos nuestro intervalo de clase y vamos a sacar nuestra frecuencia absoluta. ¿Qué quiere decir eso? Que es el número de veces que aparece el dato en nuestro intervalo de clase. Este es nuestro intervalo de clase. Recordará que aquí el 16 lo estamos incluyendo, pero el 18 no. Entonces vamos a ver cuántos datos hay entre el 16 y el 18, sin incluir el 18. Tenemos 1, 2, 3. 3 datos aquí. El 18 al 20, incluido el 18 sin incluir el 20. 1, 2, 3 y 4. 4 datos aquí. El siguiente, del 20 al 22, incluido el 20, no incluido el 22. 1, 2. El siguiente, del 22 al 24, incluido el 22, no incluido el 24. 1, 2, 3 y 4. Y el siguiente, del 24 al 26, sin incluir el 26, porque ya igual no lo tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tenemos 7 acá. Esta es nuestra frecuencia absoluta. Si usted suma todos estos valores, me va a dar igual a 20, que son el número de datos. Frecuencia relativa. La frecuencia relativa se expresa en porcentajes. ¿Cómo sacamos la frecuencia relativa? Es el cociente entre la frecuencia absoluta y el número de datos. Eso quiere decir que va a ser este número, el 3 dividido para 20 por 100, porque tiene que ser en porcentaje. La frecuencia relativa va a ser igual a f de a sobre n por 100. Eso quiere decir que es 3 dividido para 20 por 100. Me da 15%. La frecuencia relativa. El 4 dividido para 20 por 100 me va a dar 20. El 2 dividido para 20 por 100 me va a dar 10. El 4 dividido para 20 por 100 me va a dar 20. Y el 7 dividido para 20 por 100 me va a dar 35. Tenemos nuestra frecuencia relativa. Aquí nuestros datos. La suma de estos datos nos va a dar el 100%. ¿Sí? De esa manera vamos comprobando que estamos haciendo bien nuestra tabla de distribución de frecuencias. Frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada se le expresa con la F mayúscula y la A. Es el resultado de acumular la frecuencia absoluta. Tenemos nuestra tabla de frecuencia absoluta. Dice que tenemos que acumular la frecuencia absoluta. ¿Cómo la acumulamos? Lo acumulamos de la siguiente manera. El 3 de aquí pasa directo acá. 3. 3 más 4 me da 7. 7 más 2 me va a dar 9. 9 más 4 me va a dar 13. 13 más 7 me va a dar 20. Aquí me va a salir el número total de elementos,
¿sí? El primer elemento lo pasamos, 3. 3 más 4 me da 7. 7 más 2 me da 9. 9 más 4, 13 y 13 más 7, 20. Aquí tenemos ya nuestro resultado de la frecuencia absoluta acumulada. Y tiene que tener aquí el 20, que es el número de elementos. Así vamos comprobando que estamos haciendo bien nuestra tabla. Frecuencia relativa acumulada. Es el resultado de acumular la frecuencia relativa. Lo mismo que en la frecuencia acumulada. Ahora vamos a acumular. Recuerde que esto es en porcentaje. 15% pasa acá. 15 más 20, 35. 35 más 10, 45. 45 más 20, 65. 65 más 35, 100. Tenemos aquí nuestro 100%. Y seguimos estando bien, nuestro 100%. Ahora sí veamos ya el resultado de la tabla de distribución de frecuencias. Aquí ya está ordenado todos los datos. Primerito teníamos aquí el número de intervalos. 1, 2, 3, 4, 5 intervalos. El intervalo de clase, cerrado en 16, abierto en 18, con un intervalo de 2. La marca de clase, que es el punto medio del intervalo de clase. La frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada. ¿Sí? Y tenemos ya, esta es nuestra tabla de distribución de frecuencias. ¿Sí? Nuestra tabla de distribución de frecuencias. Este es el resultado. Vamos a nuestro siguiente punto. Medidas de tendencia central. Tenemos 3 medidas de tendencia central, la media aritmética, la mediana y la moda. La media aritmética se obtiene sumando todos los datos y se divide para el número de datos. Esa es nuestra fórmula. Vamos a tomar como ejemplo los mismos datos que tuvimos en el ejercicio anterior. Tenemos estos elementos que eran 20. Ponemos todos los datos aquí. Y dividimos para 20. Esa es nuestra media aritmética. Se representa con una X y un... a ver, ¿sí? Dígame. ¿No se escucha? Sí se escucha. Sí se escucha. Profe, no se escucha. Sí se escucha, Inge. Ya, muchas gracias. Seguimos. Entonces estamos que la media aritmética se obtiene sumando todos los datos y se divide para el número de datos. Entonces, nuestros datos ordenados lo ponemos aquí y lo dividimos para 20. Nuestra No media se escucha, aritmética, profe. parece que es problema tuyo porque el resto sí me escucha. Yo tengo aquí que sí me escuchan. Sí me escuchan. Sí, sí se escucha, Inge. Afirmativo, Inge. Fuerte y claro, Inge. Gracias. Sí, Inge, sí se escucha. Gracias. Seguimos. Parece que es tu dispositivo, porque aquí sí escucha. Es problema. Ya, sigamos. Estamos ahora en la mediana. La mediana es el valor central ordenando los datos de menor a mayor. Como yo les decía, hay que ordenar los datos siempre de menor a mayor. La mediana es el valor central, el valor que le encontramos en el medio. En este caso, como es número par, vamos a encontrar dos datos. El 22. Perdón. Tenemos un problema aquí. Ya, disculpas. Aquí vamos a ordenar los datos. Están nuestros datos ordenados. La mediana es el valor central. En nuestro caso es el 22 y el 23. La mediana va a ser el promedio de los dos. Nuestro caso es 22.5. Se representa con una M y una E minúscula. Esta es la mediana. Si nosotros tuviéramos los siguientes datos, 7, 10,
15, 19, 21. Nuestra mediana sería este valor de aquí, el valor central de todos los datos. En este caso, como tenemos dos datos que son centrales, lo dividimos para 2 y tenemos este valor de aquí, 22.5. ¿Sí? La moda. La moda es el dato que más se repite. La moda es el dato que más se repite. Nosotros vamos a ver aquí, el 16 tiene 3 veces, el 18 se repite 3 veces, el 19 una vez, el 20 2 veces, el 22 una vez, el 23 3 veces, el 24 una vez, el 25 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se repite 6 veces, es por eso que el 25 es nuestra moda. Si tuviéramos 12 valores que se repiten, nuestra moda serían 2, sería bimodal, ¿sí? Ya no sería solo una moda, sino sería bimodal, porque se repiten 2 valores. Pero en nuestro caso tenemos el 25 que se repite, es el dato que más se repite y esa es la moda. Se representa la M y la O, ¿sí? Continuamos. Medidas de dispersión. Las medidas de dispersión, vamos a darlos con un ejemplo. Dados los siguientes datos, 5, 8, 10, 12 y 16. No se escucha, profe. Sí se escucha. Sí se escucha, Inge. Sí. Muchas fuerte, gracias. claro. Muchas gracias, chicos. No está nada variando. Yo sigo dando tranquilamente la clase. No tiene por qué irse el audio. Por favor, revisen ahí sus dispositivos porque yo ni me muevo. Entonces, no es que sea culpa mía, por favor, para continuar, ¿sí? Medidas de dispersión, seguimos. Las medidas de dispersión los vamos a ver con un ejemplo. Dados los siguientes datos, 5, 8, 10, 12 y 16. Tenemos, primerito saquemos los datos de este ejercicio. Número de datos van a ser 5. El valor mínimo es 5, el valor máximo No se es escucha, 16. Señor, debe ser problema suyo. No es, aquí me escucha el 90%. Por favor. En todo caso, esta grabación le van a presentar a ustedes, esta presentación va a llegar a ustedes y ahí podrán revisar, ¿sí? Entonces, estamos que, me pierdo, medidas de dispersión. Estamos sacando los datos de nuestro ejercicio. Número de datos tenemos 5. El valor mínimo es 5, el valor máximo es 16. Es importante para las medidas de dispersión sacar la media aritmética. La media aritmética la sacábamos de la siguiente manera. Sumando todos los datos, 5 más 8 más 10 más 12 más 16 dividido para 5, dividido para el número de datos. Haciendo esta operación, tenemos que me da 10.2. ¿Sí? Ese es nuestra media aritmética. Para las medidas de dispersión vamos a necesitar nuestra media aritmética. Tenemos el rango, es una medida de dispersión. Como ya lo dijimos anteriormente, el rango es la diferencia entre el valor máximo con el valor mínimo. Lo sacamos. Nuestro valor máximo es 16, nuestro valor mínimo es 5. El resultado del rango va a ser igual a 11. La varianza. La varianza mide la distancia entre los valores de la serie y la media aritmética. Se calcula de la siguiente manera. Por favor, tome atención cómo calculamos la varianza. Yo lo hice aquí paso a paso. Usted lo puede hacer en un solo paso. Si ya domina esto, lo puede hacer, pero vamos a hacerlo paso a paso. Organizamos primero nuestros datos. 5, 8, 10, 12 y 16. Lo calculamos de la siguiente manera. 5 menos la media aritmética me va a dar un valor, menos 5.2. Esto elevado al cuadrado, tenemos el siguiente valor, 27.04. Así con todos los datos.
8 menos 10.2 es igual a menos 2.2. Esto elevado al cuadrado me da igual a 4.84. 10 menos 10.2 me da igual a menos 0.2 elevado al cuadrado es 0.04. Así con todos los datos. Una vez que obtenemos ya este resultado de aquí, hacemos una sumatoria. La sumatoria de todo este resultado, así se calcula la varianza. Usted puede hacerlo en un solo paso, pero para que usted lo entienda lo hice paso a paso. Eso quiere decir que esta diferencia está elevado al cuadrado. Una vez que tenemos todos este resultado, es nuestra sumatoria. Sumamos. Hacemos una sumatoria. Nuestra varianza va a ser igual a la sumatoria dividido para el número de elementos. 68.8 dividido para 5 me da a 13.76. Esa es nuestra varianza. Se simboliza con este de aquí, este símbolo elevado al cuadrado. Esa es nuestra varianza. ¿Sí? La sumatoria dividido para el número de elementos. La desviación típica o estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Hacemos lo siguiente. La raíz cuadrada de la varianza. La raíz cuadrada de la varianza es 3.71. Y sacamos nuestra desviación estándar. ¿Sí? Esto de aquí. Nada más. Eso es todo. Por favor, los micrófonos. Por favor. Por favor. Bueno, eso ha sido todo. Recuerde que esta clase es una introducción a la estadística. Estamos viendo conceptos básicos que usted tiene que saber. Al principio se le va a hacer un poquito complejo hasta coger el ritmo, pero esta presentación le va a llegar a usted, va a poder realizar paso a paso. Hágalo paso a paso. Porque como usted ve, hay una cosa depende de la otra. Mire aquí, la desviación típica o estándar, tenemos que sacar primero la varianza, luego sacamos la desviación estándar. No podemos sacar directamente la desviación estándar. Para sacar la varianza necesitamos la media aritmética. Entonces son cositas que hay que irlas haciendo paso a paso, ¿sí? Yo les agradezco mucho.